Bueno, vamos con la columna del día de hoy, que desde ya tiene que ver con las redes y el Papa Francisco. Bien. A ver, desde ya que la parte por ahí más seria la hicimos y la desarrollamos siempre porque estamos expectantes de lo que va a ser el funeral. Recién hablábamos con Mercedes Ninzi allá desde el Vaticano. Está Juan Dillon también bien allá en lo que es Roma y el Vaticano, bueno, siguiendo todas las novedades. Pero hay algunas particularidades, como contábamos ayer, ¿se acuerdan? Con, por ejemplo, el tema del carnet, o el número de socio del carnet, la hora del fallecimiento del Papa Francisco. Y claro, ahora también se conoció, que esto yo le preguntaba al profe fuera del aire, el patrimonio con el que murió el Papa Francisco. Vamos a tomarlo con pinzas desde ya, pero yo les voy a explicar un poco de qué trata la noticia. Hay un sitio muy reconocido en Estados Unidos que se encarga de calcular el patrimonio de todas las figuras públicas, o por lo menos de los famosos, si quieren, ¿no? Lo hace a partir de datos que van surgiendo, a partir de los trabajos que van teniendo, no sé, algún actor, algún músico, a partir de los shows que van dando, y a partir de ahí empiezan a calcular básicamente cuál es el patrimonio de cada una de estas figuras. El sitio se llama Celebrity Net Worth, no importa, digamos, pero digamos, ese es el sitio oficial que se encarga de calcular el patrimonio de estas personas. Y me sorprendió cuando se conoció ahora, hace unos minutos, si quieren una hora como mucho, esta información. El Papa al momento de su muerte contaba con un patrimonio nada más, y escuchen bien porque esto habla también de lo que fue Bergoglio, de lo que fue el Papa, y la austeridad que no solamente predicaba, sino que también llevaba adelante, ¿no? Porque es muy fácil a veces hablar para el afuera y después, bueno, puertas adentro hacer otra cosa. Lo que marca este portal es que contaba con un patrimonio neto de apenas $100. Con eso se fue. Bien. Con eso se fue el Papa Francisco. Desde ya... Creo que exageran. Como que es demasiado. Claro. Claro, a ver, esto reiteramos, es un sitio oficial norteamericano. No es, cuando digo oficial es que lo transmitió de manera oficial, pero no hay un parte del Vaticano o no hay alguien que haya dado pruebas que esto es así. Pero bueno, este sitio generalmente es de confianza porque se encarga de controlar, o si quieren, de calcular el patrimonio de los famosos. Y lo que lanzó hace unos minutos es que contaba con un patrimonio neto de apenas $100. El Papa particularmente era jesuita. Los jesuitas, como todos los miembros de órdenes religiosas, hacen voto de pobreza. Esto significa que resignan su libertad para tener propiedades o para tener bienes propios. Entonces, un jesuita, un salesiano, cualquier orden religiosa, un dominico, un franciscano, resignan todo lo que es, resignan la libertad de tener bienes en la orden religiosa que le corresponde. ¿Sí? Así que el Papa no tiene... O sea, perdón, yo le pregunto, profe, porque usted conoce más el tema. Cuando uno, si quiere, ingresa a lo que es la orden jesuita, ¿hay que tiene que donar los bienes? ¿Cómo es? Cuando llega el momento en que hace los votos de pobreza, de castidad, de obediencia, y en el caso del Papa, de obediencia ciega al Papa, resignan el derecho civil. De hecho, hasta hace poco tiempo, los clérigos no votaban, porque como tenían voto de obediencia, se podía intuir que el superior les decía a quién votar. Claro, claro. Parece una soncera, pero era así. Después se determinó que esa obediencia es en términos de lo religioso, ¿no? De todos los aspectos de la vida. Pero no tienen bienes propios. Sí, en los casos de los sacerdotes del clero, que no pertenecen a ninguna orden religiosa, en general la iglesia se maneja por estipendios. Por ejemplo, de la recaudación que una iglesia hace los domingos, lo que hacen es separar un estipendio. Por ejemplo, el párroco de tal lugar da tanta cantidad de misas en la semana, hay una tablita que dice, de la limosna le corresponde tanto. Le corre al párroco, así como el día que se hace la colecta del óbolo de San Pedro, que eso va a Roma. Es decir, eso está todo estipulado, pero en general, ahora no tienen restricción de bienes propios. Claro. La anécdota de los autos que hemos contado. La de ayer, Papa, claro, que estaba ahí, había 4 Lamborghini. 4 autos, me parece. No eran Lamborghinis, eran autos, pero dijo, esos autitos, ustedes acá tienen 10 cuadras para caminar, es demasiado, les hace mal. Caminen y vendan los autos. Es increíble. Bueno, el Papa como el fiel reflejo de lo que es o lo que fue Francisco, ¿no? Ahora, aprovecho que lo tengo al profe, porque también este sitio habla de salarios dentro de la iglesia. Yo quiero que usted me ayude también a interpretar esto,
porque lo que marca es que los cardenales del Vaticano pueden llegar a cobrar mensualmente entre $5.000 y $6.000, $7.000. ¿Esto es así? ¿Hay una escala de salarios? ¿Hay salarios? ¿Cómo es? Hay salarios por función, no por ser cardenal. Es decir, los que son los presidentes de los dicasterios, de los monasterios, de los ministerios vaticanos, esos cobran por su función, pero que en general, digamos, el Papa Francisco dio grandes señales de austeridad, ¿no? Claro, sí. Que además... Nunca olvidarse que el Papa es un monarca absoluto. A más de un cardenal que vivía muy lujosamente le cambió el palacio de 500 metros cuadrados por un departamentito de 50, sí. Y lo hacía saber sutilmente. Pero, digamos, en general, por ejemplo, todos los gastos del Papa, por decir algo, esos forman parte de los gastos de la casa. Claro, claro. El Papa no necesitaba, no andaba en el bolsillo con efectivo, con dinero, o con tarjeta. Aunque el Papa Francisco siempre llevaba algo, por ejemplo, nunca el Papa Francisco cuando era Monseñor Bergoglio, siempre pagaba lo que se llevaba el diario, claro. Llevaba el diario, pagaba el diario, iba a la peluquería, pagaba la peluquería. Lo mismo debe haber pasado, porque hay muchas historias ahora que, se conoció la muerte del Papa con, cuando era Papa y salía y, por ejemplo, se iba a cambiar los lentes, que hay ópticas ahí en Roma, que iba él personalmente. El tema de los zapatos también, porque ahí en el Bajo Flores, también él cuando vivía acá en la Ciudad de Buenos Aires todavía, iba a una casa particular de zapatos, que ahora el muchacho está saliendo por todos lados, porque es la casa donde el Papa compraba zapatos y una vez que fue elegido Papa y se mudó allá al Vaticano, tenía una casa allá en Roma, ¿no? Que también iba él personalmente a comprarlo. Sí. Te da la sospecha de las veces que debe haber salido clandestinamente a la noche. Exacto. Por ahí a comerse alguna pasta probablemente. Seguramente. Sí, sobre todo en los primeros tiempos que no lo conocían. Se hizo popularísimo en Roma. Pero eso es muy probable. Hoy escuchaba uno de los ópticos que le habían no recetado, sino que le hacían los anteojos al Papa Francisco, allá en Roma. Y claro, cuando llegaba el Papa, el tipo, ¿no? El óptico le decía, sos el Papa, ¿cómo te voy a cobrar? O sea, te lo regalo, te lo hago... No vuelvo. Exactamente, decía, no vuelvo. ¿Y qué le decía el óptico? Para que vuelvas, ¿cuánto le cobraba? €1. Le cobraba €1 como diciendo, me estás pagando por el servicio, es como simbólico, ¿no? El euro, pero era fiel a su estilo. No era que solamente lo decía para el afuera, sino que también dentro de... O su conducta diaria era también la austeridad. Y el hecho de su ejemplaridad hizo que muchos cardenales cambiaran. En la época del Papa Benedicto, que era un hombre... El Papa Benedicto era un hombre austero, el único gusto que se daba era tener un buen piano para tocar, era un exquisito pianista, eso se ve en la película Los dos papas, que se pone a tocar ahí, pero ahí los cardenales, digamos, de alguna manera algunos exageraron en sus... Había autos... Sí, muy importante, de primera gama, ¿no? Sí, eso no se vio más. Eso es un comienzo. A mí, estando allí en Roma... a veces pasaba una caravana de 3 autos y era el auto que iba con la banderita vaticana y adentro iba un cardenal. Eso se acabó todo. Por suerte, ¿ves? Sí. Es parte del legado de... No es la opinión de algunos cardenales. Claro, ¿no? Espero que no esté escuchando entonces. De última, cualquier cosa fue Lázaro el que tiene la camisa ahí rayada. Muy bien. Vamos a Rolito. Ya se viene el doc dentro de un rato, dale. Está viendo esta historia que es increíble. Un club